bienvenidos a otro episodio más en Desveladas. El día de hoy, como lo pueden ver en el título de este video, vamos a hablar sobre las inteligencias. ¿Somos inteligentes o solo desvelados? Bueno, es un tema que de seguro nos da mil vueltas en la cabeza, como el preguntarnos, ¿qué es inteligencia? ¿Es sacar 10 en matemáticas? Saber leer mentes. ¿No llorar viendo una película? Como Up, ¿no? Sí, yo lloro a cada rato, amiga. O solo saber cuándo callarte en clase. Les juro que es toda una estrategia. Sí, porque luego los profesores te quedan viendo. De verdad. Y te hacen Dios, se los juro. ¿verdad? Pero en serio, hoy vamos a hablar de 3 teorías de 3 autores que definen la inteligencia de 3 formas diferentes. Goleman, Stenberg y Gardner. No en ese orden, pero vamos a platicar un poco sobre sus teorías. Y son autores que nos dicen, es que tú no eres menso. Sí. Literal. Vinieron estos 3 autores a decirnos, oigan, tranquilas, no son tontas por no saber matemáticas. Sí, porque si no, uff. De verdad. Vamos a hablar un poco, con un poco de sueño, pero vamos a darle con todo. Es un tema un poquito más serio, pero no tanto. Solo un poquito. Casi nada. Vamos a hablar de una de las teorías de la inteligencia que te va a hacer más listo sin tener que hacer matemáticas. Gracias a Dios, porque las ecuaciones me matan y me puedo dormir aquí. Tranquila, Renata, tranquila. Hoy hablaremos de Robert Stenberg, el señor que dijo la inteligencia no solo es sacar buenas notas. Ah, o sea, es como que si me copian en un examen también estoy siendo inteligente. No, Renata, tranquila. Stenberg no defendía eso. Bueno, él hablaba de 3 tipos de inteligencia. Ajá. La analítica, la creativa y la práctica. Y aquí es donde empieza lo bueno. Nos vamos recio, amigos. Pero antes de que digamos quién fue ese influencer de la inteligencia o quién era ese tipo. Bueno, Stenberg fue un psicólogo estadounidense que se hartó de los exámenes donde solo decían tú eres inteligente si sacas más del 120 del coeficiente intelectual. Y pues no, amigos, no. La inteligencia va más allá de un número. Ah, o sea, que fue el vato que dijo que si no te sale un examen, aún así sigues siendo inteligente porque estás sobreviviendo la vida. Prácticamente. ¿Y sobrevives la vida? A veces. Su teoría triárquica, que luego llamó la teoría de inteligencia exitosa, dice que las personas son inteligentes si usan 3 formas de pensar. La analítica, que es pensar con lógica, la creativa, que es pensar diferente, y la práctica, que es hacer que las cosas funcionen. Vamos a hablarles de las 3 formas de pensar. La analítica, que es la de resolver problemas, comparar ideas o entender cosas complicadas. Ajá, es la típica inteligencia que te dice que podemos resolver ecuaciones pero sin llorar. Es la de que el sistema educativo más valora porque es un poco más a los números, o no tanto a los números, sino que te hace pensar y razonar, que es mucho de las actividades que nosotros vemos que vienen en los libros de texto. Bueno, aquí es cuando haces tú tu propia tesis emocional. Es como tener una variable tipo una falta de atención en tu relación amorosa y tu hipótesis es ya no me quiere. Aquí hay como que hacer el análisis de pues, las inteligencias, o sea, prácticamente la inteligencia analítica es el pensar cómo resolver los problemas, es prácticamente analizar. Vamos a poner una dinámica o un ejemplo con dinámica también para que ahí en casita ustedes, mis desveladas, no las tomen por tontas. Hay que hacerlo, hay que verlo. Bueno, es como cuando dices, ella terminó con su novio. Ajá. Y quizás, y muchos nos ponemos a juzgar de, ¿y por qué terminaron? Amiga, seguro le engañaron. Amiga, cuéntanos por qué terminaron. Pero no, existen muchas variables del por qué terminaron. Exactamente. Y en esta teoría, pues, lo que hace es analizar por qué terminaron. Ella ya no sufre, ella analiza. Ella sabe cuándo decir adiós. ¿Por qué? Porque pensó, aclaró y dijo bye. Entonces, allá en casita vamos a hacer que, pues, hagan esta dinámica. Piensen en una situación, puede ser de amistad, amorosa o cualquier situación donde hayan fracasado. Exacto. O que vayan a hacer algo para poder analizarla correctamente. Que ustedes crean que digan, fue un caos total en mi vida o es un caos chiquito, pero un caos.
y describan qué pasó, pregúntense qué datos tenían, qué decisiones tomaron, qué podían haber hecho diferente. El objetivo de esto es que nos podemos dar cuenta cómo usamos el pensamiento analítico fuera de la escuela. Y esto es bueno porque literalmente es la autopsia emocional, pero con un método científico. Prácticamente están analizando lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que se refiere a la inteligencia analítica de Robert Stenberg. Y ahora viene una muy divertida que seguro a ustedes les encanta, como a Laini. Es mi inteligencia, se los juro. Es la inteligencia creativa. Bueno, aquí es cuando yo lo digo que es salir de la caja, porque prácticamente yo aprendo fuera de. Prácticamente yo hago, si me dejan una tarea sobre los tipos de árboles, pongámoslo así, busquemos un ejemplo fácil, los tipos de árboles, ¿qué hago yo? Fuera de solo leer, está el roble, está el de almendra y todo eso, yo me pongo a dibujarlos. Estoy saliendo de la caja cuando ni siquiera sabía si había una caja, porque es el tipo de inteligencia con el que yo aprendo. Así es. Y aquí viene una de las formas más raras de inventar cosas, como por ejemplo hacer una maqueta con galletas, o que a la hora de que estemos aprendiendo fórmulas lo hagamos con un corrido tumbado. Exacto. Stenberg decía que esta inteligencia es la que usamos para adaptarnos a lo nuevo. Es la innovación, la improvisación y improvisación y aprender de forma creativa bajo experiencias. Así es. Por ejemplo, un estudiante con inteligencia creativa no solo copia del pizarrón, puede hacer memes para recordar el tema. Como el meme que yo hago de cuando Newton se cayó de la hamaca, ahí se creó la gravedad. Amiga, funcionó, ¿no? Sí. Bueno, pues por eso decimos que la creatividad también es inteligencia. Stenberg lo decía de esa forma. Que ustedes sean creativos con algo que les vamos a decir. ¿Cómo ustedes podrían utilizar una banana para resolver algún problema? Es su única herramienta. La banana, a ver, tienen que usarla para estudiar, salir de apuro o resolver algo. La misma banana para cualquier cosa. Enlisten 3 ideas absurdas o creativas o que realmente podrían funcionar. El objetivo de esto es mostrar que pensar diferente trae diferentes soluciones. Ok, mi respuesta sería una banana como marcador, una banana como micrófono y una banana para medir los pasos. De verdad. Sí. Yo utilizaría la banana como motivación. Si no termino de hacer las cosas, si no estudio, pues me da como. Es motivacional, amigos. Funciona. Claro. Luego vamos a pasar a la inteligencia práctica. Aquí es la de que representa a muchos, al menos a mí también me representa, voy a hacer algo que no sé cómo se hizo, pero al final salió. Pero se logró. La de las personas que no memorizan teorías, pero que pueden arreglar el Wi-Fi sin tener que leer un manual. Stenberg decía que esta inteligencia es adaptarse al entorno y resolver problemas cotidianos. Exacto, o sea, sí, yo no sé nada de Wi-Fi, pero lo logré arreglar y no sé ni cómo le hice, pero lo hice. Es como el dicho de... ¿Cómo es? La gente... ¿La del gato? Ajá. La de la gente no tiene plan, pero siempre cae parada. Amigos, este dicho, este refrán va más allá para las personas que siempre tienen algo. O sea, vamos a ponerlo como un gato. Los gatos siempre caen de pie. Cayéndose a la distancia que vayan a caer, siempre terminan cayendo de pie. Entonces, son estas personas que no saben ni a qué rumbo, ni a dónde van, ni qué es lo que están haciendo, pero al final siempre les salen las cosas bien. No sé cómo lo harán, amiga. A mí siempre hay una cosita que me sale mal, me sale mal. Stenberg decía que una persona realmente exitosa es la que usa las 3 inteligencias en equilibrio. Un ejemplo podría ser un negociante, ¿no? Sí, que tiene un negocio, sí, claro. Usa la analítica para planear, la creativa para innovar y la práctica para adaptarse al medio. Ay, y usa la emocional para que no llore cuando no vende nada. Bueno, esa es la teoría de Goleman, que también vamos a hablar de Goleman, pero... Bueno, entonces, decimos
pensamos, creemos Que si a veces, que no somos inteligentes. que a veces sientes que no eres inteligente, es porque, bueno, la escuela o los números, o como decía Stemmer, tal vez no estás usando el tipo de inteligencia que el sistema mide. Y no está mal. Exacto, todos tenemos una forma distinta de pensar y destacar lo que nosotros creemos o cómo nosotros somos, porque cada persona es diferente. Y lo importante no es solo saber, sino saber usar el saber. Exactamente. ¿De qué sirve saber muchas cosas si al final no lo vas a poner en práctica? ¿De qué sirve saber tantas cosas si al final vas a cometer los mismos errores por no planear? ¿De qué sirve saber tantas cosas si nunca vas a poder realizarlas? Por eso Goleman decía que una persona realmente exitosa no se mide por calificaciones, sino cómo aplica el conocimiento en la vida, aplicando los 3 tipos de inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica. Así es que ya saben, desvelados, si ya sobrevivieron al día, créanme que ya están utilizando un tipo de inteligencia. Bueno, esto es un poco sobre lo que habla Stemmer. Vamos a hablarles ahora de Goleman. Este autor realmente es como de que ahora sí vamos a explotar el arte emocional. Como decía Renata hace un ratito, de que el vendedor no se ponía a llorar si no tenía ventas. Amigos, eso es lo que nos habla prácticamente Goleman. Este tema nos mueve, nos toca, pero también nos sana, la inteligencia emocional. Esa que todos decimos tener, que alguien no nos conteste un mensaje y ¡boom!, caos emocional. Es esa inteligencia que todos creemos que tenemos, pero al final cuando tenemos estos problemas se nota que realmente no estás preparado para eso. Y el culpable de que todo el mundo hable de gestionar sus emociones es Daniel Goleman. Pero antes de entrar a lleno a este autor, ¿quién fue? Daniel Goleman, Sí. fue un psicólogo estadounidense que en los 90 dijo: ser listo no te asegura el éxito, lo que importa es cómo manejas tus emociones. Exactamente. Él escribió Inteligencia Emocional en 1995 y cambió todo. Desde entonces ya no se trata solo de tener algo de coeficiente intelectual, sino coeficiente emocional. O sea que ya no se trata solo de saber o aprender, sino saber controlar y no aventarle un lápiz a tu compañero de al lado. O al profesor. Porque hay muchas veces en las cuales no sabemos cómo controlar nuestras emociones y eso causa muchos problemas. El que tú no sepas cómo reaccionar a situaciones habla de tu inteligencia emocional. Así y literal, es. Para Goleman, la inteligencia emocional tiene 5 habilidades. El autoconocimiento emocional, saber qué sientes, tú mismo saber qué es lo que estás sintiendo. El autocontrol emocional, no explotar. La automotivación, levantarte aunque falles. La empatía, que es ponerte en el lugar de otro. Y las habilidades emocionales, no pelearte con todos. O sea, esta es la lista que debería de venir en un manual de cómo ser adulto sin sufrir tanto. La verdad que sí. Que si todo el mundo lo supiera y tuviera estas 5 habilidades, el mundo sería completamente diferente, amigos. Amigos, tuvimos que cambiar de spot, solo que se miró mejor, esperemos. La verdad, utilizamos una de las inteligencias emocionales de Goleman, el autocontrol, y buscamos una solución para esto. Hay unos compañeros que les dijimos si se podían mover y no se movieron, así que nos movimos nosotras porque tenemos autocontrol y no queremos causar problemas. Pero bueno, vamos con una dinámica, que usted... no es dinámica, todavía no nos toca dinámica, amigos. Vamos a explicarles el autoconocimiento y el autocontrol. Vamos primero con el autoconocimiento emocional. Es cuando identificas lo que sientes sin culpar a los demás. Es como cuando, por ejemplo, no decir me gritaste y me arruinaste mi idea, sino cambiarlo por me sentí frustrada y cuando pasó eso, pues me sentí mal, ¿sabes? Exacto, es difícil porque a veces ni tú sabes cuando estás enojada o cuando estás con hambre, pues cómo diferencias una con otra. Literal, es como cuando dices, no estoy enojada, solo tengo hambre. Exactamente, amigas. Y bueno, ahí sale, sí.
Y luego viene el autocontrol emocional. O sea, no reaccionar como telenovela de las 9:30, amigos. Goleman decía que el autocontrol es la diferencia entre las personas exitosas que se queman emocionalmente. Entonces, básicamente es aprender a respirar, contar hasta 10 antes de mandar ese gran mensaje de texto. Amiga, yo es lo que hago. Ya lo dejé de hacer, se los prometo. Ya sabe respirar, contar antes hasta de 10. Sí, amigos. Bueno, ahora sí, la dinámica. Vamos a hacer una dinámica que se llama el mensaje no enviado. Nosotras vamos a escribir también aquí junto con ustedes. Vamos a pensar un mensaje, o piensen en un mensaje triste o enojado que le vayan a decir a alguien porque están de mal humor. Léanlo mentalmente. ¿Qué están sintiendo? Enojo, tristeza, decepción, ira, miedo. ¿Y qué habría pasado si lo hubieran hecho con calma? ¿Tienes algún coraje? Yo sí. Sí, Realmente sí. Vamos a hacerlo, chicos. Junto con ustedes lo haremos. Vamos a escribir en nuestras libretitas. Ustedes pueden hacerlo mentalmente y si no, pues háganlo junto con nosotras. Y vamos a escribir algo con todo el oraje y frustración que traemos ahorita mismo. ¿Lista? Ok. Vamos a pasar con una dinámica. El autoconocimiento, güey, me da un chingo de discusión a nosotros. Sí. Ponle pausa. Bueno, te estoy escribiendo con fuerza, amigos. Les voy a leer qué puse yo. Amigos, les hablamos y sentimos que lo hicieron a propósito. Son unos groseros y ojalá les salga mal todo lo que hagan hoy. Que los videos se pierdan. Me toca a mí. Discúlpeme, es que me frustro. Me dio mucho coraje cuando se les pidió de favor moverse del lugar de manera respetuosa y que no lo hayan hecho y que se hayan puesto atrás de nosotros solo para jodernos el video. Ahora vamos a pasar a la dinámica o la siguiente parte de esta misma dinámica. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran escrito con calma? La reflexión de esto, a ver, Renata, tú que estás un poco más alterada, trata de hacerlo, respira y escríbelo. Ok. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos tomado el momento, la chance de primero respirar y luego mandar ese mensaje? ¿Qué hubiera sido? Muchos hubiéramos no perdido amistades, porque muchas veces estamos a un mensaje de arruinar una amistad. La reflexión de esta dinámica es saber que el autocontrol no es reprimir tus emociones, o sea, sino saber cuándo y dónde y cómo expresarlas. Porque tampoco lo puedo expresar de una manera grosera solo porque estoy enojada, sino primero autocontrolarme y ya después exponerlo, explicarlo. Me sentía así por esto y por esto, pero no guardártelo, sino sacarlo. Saber la manera de cómo hacerlo. Yo siento que me habría durado al menos 3 disculpas en lo que lleva el año. Si hubiera podido yo tener un autocontrol. Sí. Y unas 3 horas escuchando Taylor Swift llorando. Yo, amiga. Vamos a hablar de la automotivación. La automotivación es cuando te impulsas a ti misma y que nadie te esté, sin que nadie te esté aplaudiendo. Es decir, yo puedo porque sé que puedo y yo solita me digo que yo puedo. O sea, es como cuando estudias para algún examen y no existe la amenaza de, es que si no pasas te vas extraordinario. Exactamente. Goleman decía que son las personas que tienen automotivación y tienen una mezcla de optimismo, porque su propósito y disciplina es emocional y depende solo de ellos mismos. No tienen la necesidad de pensar que necesito que me den algo para que yo tener que hacerlo. Es como cuando subes un video y no le dan like, no, y hacen que no te sientas bien por eso, por un like.
pero así como nosotras que disfrutamos hacer esto, aunque no tengamos like, aunque no tengamos vistas. Exactamente, cuando grabamos el primer episodio fue así, no teníamos la atención de nadie y quizás ahorita sigamos siendo pocas personas, pero tenemos la esperanza de que algún día seamos más, pero eso no nos motiva que queremos hacerlo, que solita nosotras estamos felices y nos sentimos satisfechas de todo lo que estamos logrando. Prácticamente es la habilidad de seguir aunque falles. Por ejemplo, cuando grabamos el primer episodio, ¿te acuerdas, Reni? Que el micrófono no funcionó, fue un caos total. Traumas desbloqueados. Pero aún así seguimos y eso fue automotivación de nuestra parte. Otro ejemplo podría ser un alumno con automotivación alta, no estudia solo por la nota, sino porque le emociona el aprender. No, aunque no siempre lo logre. Pero le gusta, pues. Le gusta el tema y lo puede seguir haciendo y realizando porque es lo que a él le gusta. Vamos a seguir con otra dinámica porque esto sí estaría interesante hacerlo todos juntos. Se llama mi gasolina interna. Piensen en algo que genuinamente los emocione. Puede ser una meta, alguna persona, un sueño o un gusto. Escríbanlo o díganlo en voz alta. ¿Qué emoción te genera? ¿Y qué podrías hacer esta semana para mantener esa energía? Nosotras lo vamos a hacer. ¿Lista? Okay. Vamos a escribir lo que nos motiva. Algo que nos motiva. Solo que no puede ser de que... Porque te leí la mente, Reni, te leí la mente. Algo que nos motiva podría ser terminar todo esto porque necesitamos terminar y sacar buena calificación. Eso no es automotivación, porque estás buscando compensarte con algo. Entonces tienes que tener una motivación porque te gusta y porque realmente lo quieres hacer. ¿Lista? Ok. ¿Lista? Lista. Ok. ¿Qué pusiste tú, Reni? ¿Qué es lo que te motiva? No tanto como que me motiva, pero puse algo que a mí me gusta mucho en lo particular, que es maquillarme. ¿Por qué? Porque es una zona donde estoy yo solita, sé que estoy haciendo algo que me divierte y a la vez estoy como de que pensando en mí misma. Y pues me genera desestrés más que nada y es como una zona de que digo, me gusta, ¿sabes? Yo puse que quiero ver el episodio del podcast terminado. ¿Qué emoción me genera? A mí me genera emoción y felicidad. Quiero que esté terminado y quiero verlo que fluidamente, amigos. ¿Y ustedes en casita qué pusieron? Déjanos en los comentarios, amigos. Queremos leer qué los emociona, cuáles son su motivación para esta semana y qué es lo que están sintiendo. A mí me motiva algo que cuando le explico algo a alguien más y les sirve, eso también me motiva, amiga. Cuando pensé que no podía hacerlo, o cuando hay comida gratis, llegar a un lugar y que encuentres comida gratis, amiga. No, ay, qué motivación más quieren, amiga. Bueno, ahora vamos a hablar de la empatía y las habilidades sociales. Y aquí viene lo más bonito, aunque lo más difícil, que es la empatía. No se trata solo de entender al otro, sino de sentir lo que está sintiendo el otro. Goleman decía que la empatía no es debilidad, sino inteligencia emocional muy avanzada. El saber leer a las personas o las emociones de las personas, incluso sin que te lo digan, es tener una inteligencia emocional avanzada. Es como cuando tu amiga te dice estoy bien, pero tú sabes que no está bien. Exactamente, o cuando el profe llega con cara de no me digan nada, no me hablen, no me toquen, y todos saben que se tienen que callar sin que se lo digan, no sé, sin que te lo pidan. Eso es lo que se le llama inteligencia emocional colectiva. Y la última inteligencia es la de la habilidad social, que no significa ser extrovertido, sino saber conectar con las personas, saber cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo apoyar. O sea, cuando entiendes que no todo es sobre ti y cuesta, porque créame que cuesta. Un ejemplo es cuando un líder con inteligencia emocional no solo da órdenes, sino que sabe motivar, sabe calmar tensiones y sobre todo reconoce el esfuerzo que hace su equipo.
¿Cómo, oigan, o sea, realmente nos están preguntando cómo sería una escuela si enseñaran sobre la inteligencia emocional? ¿Qué tanto valdría la ortografía a comparación de la inteligencia emocional? Seríamos un país más tranquilo, créeme. Pero sin memes de enojo. No sé si podría vivir en un país así. Mi lindo México. Bueno, Stenberg nos enseñó a pensar, Goleman nos enseñó a sentir con inteligencia. A veces creemos que... Bueno, entonces, con toda la información que les hemos dado el día de hoy, hasta ahorita, sabemos que Stenberg nos enseña a pensar y analizar, y que Goleman nos enseña a sentir con inteligencia. Pues a veces creemos que controlar emociones es no sentir, pero Goleman dice que es todo lo contrario. La clave es entender lo que sientes y no esconder lo que estás sintiendo. Exactamente, y si aprendemos a manejar eso, podemos tomar mejores decisiones, tener relaciones un poco más sanas y convivir con más calma y llevar todo un poco más a la ligera. O al menos es no llorar escondidos en el baño de la uni tan seguido. Exacto. Suele pasar. No se trata de ser frío, no se trata de mandar el párrafo de 10 líneas cuando estás enojado o estás ardido, sino que saber que nuestro corazón también siente y que no solo es hacer tarea. Y Goleman eso es lo que trataba de decir, que no solo es saber matemáticas, sino saberte analizar también a ti mismo. Así es. Vamos a pasar a mi autor favorito, nuestro también es tu autor favorito, obvio, amiga, obvio. A Howard Gardner. Y las 1000 formas de ser inteligente. Es que cómo no va a ser el favorito si me están diciendo es que no eres mensa, eres inteligente pero no sabes de qué manera. Si alguna vez te dijeron que eras malo, hoy les vas a ir y callar la boca, amigos. Sí, porque aquí venimos a decirte que sí eres inteligente, aunque a veces no lo sepas, pero lo eres, aunque tus calificaciones no lo digan. Howard Gardner es el psicólogo que rompió el molde de ser inteligente o ser tonto y dijo, no hay solo una inteligencia, hay muchas. Y con eso nos salvó la autoestima a medio planeta, se los juro. Así que literalmente prepárense que vamos a arrancar con nuestro autor favorito, el tipo de inteligencia que dominas tú, y vamos a tratar de ver esto. ¿Cuál crees que es tu tipo de inteligencia, amiga? Yo creo que el interpersonal. ¿Tú crees? Sí. Descubramos. No. Al final vamos a tratar de saber cuál es nuestro tipo de inteligencia o cuál dominas más tú. Y si dices que todas, probablemente estás mintiendo. Pero te queremos igual. Así como quieras, te vamos a querer. Bueno, pero antes de todo, ¿quién era Howard Gardner? Bueno, pues Gardner era un psicólogo y profesor de Harvard, no cualquiera. O sea, que publicó el libro de Frames of Mind, algo así, no es inglés. Traducido como estructuras de la mente. Él propuso la teoría de las inteligencias múltiples, así se llama su teoría, amigos, que básicamente dice que no hay un solo tipo de inteligencia, sino varias formas de aprender y pensar y resolver problemas. O sea que el que no saca 10 en matemáticas puede ser un genio bailando, componiendo música o incluso entendiendo a la gente. Exactamente, Gardner empezó con 7 tipos de inteligencia y luego agregó un poco más, o se van agregando un poco más, pero hoy se reconocen principalmente 8 y una 9ª que es como que extraoficial. Vamos a decirles un poco como tirándoles factos, amigos. Aquí agárrense porque sí está un poco fuerte, pero pues aquí está la lista mágica y si escuchas algo y dices ese soy yo, tómalo como una señal, amigo. La lingüística, habilidades con palabras, es aquella que utilizan los poetas, los escritores o los comunicadores. Un ejemplo, una persona que tenga muchos debates o que escribe captions personales perfectos, ¿saben? La segunda es la lógica matemática. Y esto es más pensar con lógica, analizar y poder razonar. Es como aquellas personas que saben usar el Excel. Por ejemplo, yo no los uso, la verdad. ¿No sabes usar? No, amiga, todavía no aprendo. Vamos a poco. La espacial.
que es la persona que literalmente visualiza en 3D, imagina las formas de otra forma, los colores o los diseños. Un ejemplo es estas personas que saben decorar los salones, que saben acomodar bien las cosas, que tienen esta capacidad de ver más allá de lo que le permite todo su interior, y lo deja casi a lo Pinterest, amigos. La otra es la corporal o la kinestésica. Esto se mira más en los bailarines, en los atletas, en los que hacen deportes. Y básicamente es usar el cuerpo para poder expresarnos o poder crear algo. La musical es la que tienen sensibilidad al ritmo, a los tonos, a la melodía. Es aquellas personas, pueden ser, un ejemplo muy vago podría ser las personas que hacen playlists para todo, de que esta playlist es para llorar, esta playlist para reír, que tienen ese tono, que tienen ese ritmo en la sangre, por decirlo así, que ellos saben cuál diferenciar y cuáles son las canciones y que esta me pone alegre, esta me puede servir para tal cosa. Esas son las personas con inteligencia musical. Ahora viene la interpersonal, que es el saber entender a los demás y es conectar y poder leer las emociones que siente la otra persona. Esto se mira más en los psicólogos cuando existe un psicólogo de grupo, por ejemplo yo. La psicóloga de grupo, Ahora la séptima es la intrapersonal. Entenderse a uno mismo, reflexionar y autorregularse. El ejemplo es una persona que escribe diario y se analiza a las 3 de la mañana. Es decir, que si tú eres una persona que siempre está reflexionando sobre las acciones que está tomando, sobre las cosas que está haciendo, eres más intrapersonal. Y la octava, que es la naturalista, que es observar, cuidar y sobre todo entender la naturaleza. Es como las personas que tienen miles de plantas en sus casas y sin embargo, a pesar de tener muchas, siguen vivas. Porque a mí no me aguanta ni... Amiga, yo creo que es la mano. Amiga, creo que no tenemos mano buena, amigas. Garner habló de una última más, posiblemente una novena, la inteligencia existencial. La de aquellos quienes reflexionan sobre la vida, la muerte, el universo. O sea, prácticamente aquellos que escuchamos desveladas. Obvio. Bueno, vamos a hablar un poco más de Garner y sobre la revolución que hizo. Amiga, fue todo un revolucionario, Él aquí, al frente de la lucha. Porque nos mostró que todos aprendemos de diferente forma, que no todos tenemos la misma forma de aprender y que en la escuela solo valoran 2 tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática. Exacto, es la típica frase de siempre, que si no sabes hacer lecturas, no sabes multiplicar, no sabes sumar, estás frito en la vida, Y eso es muy injusto, porque hay muchos alumnos que aprenden de diferentes formas, con el cuerpo, quizás viendo imágenes, con la música o con emociones. Es como si solo valoraran a los peces por volar. Y pues los peces no vuelan. Exactamente. Su teoría inspira o trata de inspirar a nuevas formas de enseñar, más personalizadas, más humanas. Un ejemplo podría ser, en lugar de solo explicar historia con fechas, podrían hacerlo con música, con teatro o con dibujos, enseñar matemáticas con movimientos o juegos. Y así no solo estás aprendiendo, sino que también te estás divirtiendo. Sí, amigos, o sea, hay que buscar diferentes formas y adaptarnos a todos los tipos de inteligencia, no solo encasillarnos a 2. Vamos a hacer una dinámica un poco más para las personas que están estudiando pedagogía, que nos están viendo, que se llama la clase imposible. Imaginen que son maestros por un día y que tienen que enseñar un tema aburrido. Típico, la fotosíntesis. Usen al menos 3 inteligencias distintas para hacerlo divertido. Podría ser la musical, podríamos hacer una canción. Ahorita está de moda los corridos tumbados. Amiga, date. Date, amiga. Mejor tú, te dejo. No sé, yo solo lo sé rapear, amiga. ¿Rapea? ¡Tú hazme el ritmo!
Yo solo absorbo tu luz, baby, pa convertirla en energía, baby. Amiga, creo que no tenemos ese tipo de inteligencia, amiga. Mejor usamos la lingüística contando una historia, Creo que me podría convencer más. Sí. O la espacial, dibujándola. Yo acá tengo un dibujo de unas plantitas. Creo. Acá está. Y podemos ir señalando cómo se pone las fotosíntesis, amigos. Hay muchas formas de aprender, simplemente hay que buscar las formas. Y esto es lo que Gardner decía, que hay que hacer un poco más por aprender, un poco más por ellos, porque por los alumnos, pues básicamente nos basamos en los alumnos, de que no se encasillen a que solo tiene que ser así, porque así tiene que hacer, sino buscar diferentes formas de aprender. Al final Gardner nos enseña que la inteligencia no se mide, se descubre, y que cada quien tiene una forma única de aprender y brillar. Y lo mejor es que no hay más ni menos inteligencia, sino que no lo tenemos de diferente manera todos y nos falta descubrirlo. Así que si alguna vez alguien te dijo, tú no sirves para esto, respóndele con fuerza y con orgullo. Tal vez no en tu tipo de inteligencia, pero en la mía sí. Exacto, todos somos genios, literal todos. Aunque a veces el sistema no sabe cómo evaluarnos, tristemente. Y aquí es donde entra la duda o la duda existencial que nosotros tenemos de que qué pasaría si en la escuela nos enseñaran como en nuestro tipo de inteligencia y a descubrir cómo podemos aprender mejor en otros tipos. Sería como un mundo más justo, más creativo, con menos tareas innecesarias o aburridas. Y más podcasts como este, claro. Exactamente. Aquí andamos, preciosas, rompiendo. Bueno, gracias por acompañarnos en este recorrido sobre las inteligencias. Ya hablamos de Stenberg, de Goleman y ahora de Gardner. Y pues aquí aprendemos de las tres formas de inteligencias que podemos tener. Y la conclusión es clara, amigos. La inteligencia no es solo pensar, es sentir, crear y dar sentido a la vida con ello. Así que si algún día te dicen, es que tú no eres inteligente, les vas a contestar. Lo que pasa es que todavía no has descubierto que soy brillante, que soy un genio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desveladas y gracias por quedarse despiertos con nosotras. Bye bye. Nos vemos en un próximo episodio y ¿saben? Alisten el café. Porque nos venimos fuerte con lo que viene. Claro. ¡Nos vemos! Adiós.